Mi estimado doctor, bienvenido a otro episodio de Podcast Tridimensional, donde nos metemos hasta la cocina de la ciencia. Hoy vamos a hablar de dos historias brutales de biomecánica y evolución. Primero, el animal que puede golpear un árbol miles de veces sin quedarse tonto, y luego cómo unos pequeños ajustes genéticos hicieron que los humanos pasáramos de andar en cuatro patas a caminar erguidos y erectos, doc. Dos historias distintas, pero unidas por un mismo tema: la ingeniería de la vida. Hola, doctor. Yo estoy muy emocionado una vez más. Siempre me emociono yo hasta las lágrimas en este programa. Me emociona mucho porque nos toca hablar de una de las ideas más poderosas, una de las ideas más peligrosas y una de las ideas más bonitas de la ciencia, la evolución. Y es que déjeme decirle que a pesar de que hay abrumadora evidencia que sustenta a la biología evolutiva, que nos dice que la evolución sí ocurre y sigue ocurriendo, en los últimos días hemos sido testigos de un resurgimiento y mayor visibilidad del creacionismo, a menudo disfrazado, sobre todo en las escuelas de diseño inteligente. Esta postura dice que hay una mano que dirige de manera consciente la complejidad de la vida y se presenta muchas de las veces como una alternativa de la ciencia, pero no lo es. El fenómeno no solo es un conflicto en el ámbito de la biología, sino que es un desafío pedagógico, porque hay gente que está casada con una idea y no se atreve a dejarla fuera del aula, sobre todo de un aula de ciencias, y también es un desafío epistémico en la educación moderna. Se hace imperativo entonces comprender y articular la potencia que tiene el mecanismo evolutivo, no solo como explicación del origen de las especies, sino como un proceso fundamental que moldea la totalidad del mundo natural, incluida nuestra propia especie. Y esto creo que es lo más importante. Comprender primero que este mecanismo es ciego y que es gradual debe ser indispensable para cualquier disciplina. Sobre todo si estas disciplinas aspiran a comprender la condición humana. Y entonces ahí es donde las ciencias sociales, sobre todo la antropología, también la psicología y la sociología, corren el riesgo de ofrecer explicaciones incompletas o superficiales si se divorcian de este marco evolutivo. Muchos de los patrones de conducta, las estructuras cognitivas, nuestra propensión a cooperar o a competir, e incluso la organización de las primeras sociedades, tienen profundas raíces en las presiones de selección que enfrentaron nuestros ancestros. Negar o ignorar este linaje es condenarse a analizar la hoja sin entender la rama. Hablando de Darwin, ¿verdad? Muy bien. Y en últimas instancias, toda la raíz que sustenta la complejidad de nuestra naturaleza social. Entonces hay que darle coherencia explicativa, no solamente una defensa de la biología, sino una defensa de la coherencia explicativa de quiénes somos y por qué lo somos. Y esto lo da la teoría evolutiva, que provee una lente unificada y probada. Habrá que ver todo el registro fósil, habrá que ver todo el código genético para entender que toda la vida desciende de una sola forma de vida, de Arlie. Doctor, No me acuerdo cómo se llama, pues pero sígale. sí, pues en este su quinto episodio de Podcast Tridimensional nos vamos a poner así la camiseta de Superman como nuestro amigo Sloth aquí de los Goonies y otra vez a defender la ciencia. Es mucho de lo que hemos platicado aquí y lo que hemos dicho con otros temas anteriores. Si usted no ha visto los episodios anteriores, píquele ahí y va a ver cómo abordamos ciertos temas que han sido recientemente polémicos o puestos a discusión, y nosotros aquí somos unos defensores de la ciencia y hablamos de ellos. Otra vez lo haremos ahora con la evolución y el proceso evolutivo en este su quinto episodio de Podcast Tridimensional. Doctor, y vamos a empezar con un estudio que acaba de salir recientemente, que habla sobre uno de las aves más queridas, más vistas y más seguidas por la humanidad, el pájaro carpintero, doctor, donde un nuevo estudio nos habla, donde desechamos una creencia previa que se tenía del pájaro carpintero y nos revela una nueva realidad de cómo es que hace su chamba este pajarito tan curioso, doc. Muy curioso y conocido por los niños del centro del país de los 80 como el pájaro loco. Ah, sí, el pájaro loco, así El es. pájaro loco El es el Woody pájaro Woodpecker, carpintero también. nosotros los fronterizos. Así es, el Woody Woodpecker, gracias a Walter Lantz. Y el pájaro loco loco, este es otro tema. Pero bueno, la creencia popular de cómo funciona el martilleo del pájaro carpintero y la teoría de larga data sostenían que la increíble capacidad del carpintero para golpear la madera sin sufrir daño cerebral se debía especialmente a su cráneo especializado, que actuaba como amortiguador, y a su pico, que era muy duro y tenía cierta forma. Se decía que había una esponja, y la hay en una de las estructuras craneales,
que absorbe los golpes. Pero en estudios más recientes, ahora de la Universidad de Brown, que utilizan video de alta velocidad, monitoreo muscular y hasta la grabación de las respiraciones de los carpinteros, se revela que el martilleo es un evento de cuerpo entero y que está Así es. perfectamente coordinado. El movimiento ese que estoy haciendo, doctor, es un movimiento de cuerpo entero para que vea cómo Yo, funciona toda la anatomía en el movimiento. Pero prosiga, yo, doctor, yo prosiga. hubiera hecho solo así, como esta es la naricita del carpintero que pega aquí repetidas ocasiones. Un movimiento también para que la audiencia vea que aún de que somos hombres de ciencia, también le sabemos del perreo, doctor, del perreo. Yo así, porque en algún momento fuimos jóvenes, doctor. Así es, doctor. Pero bueno, el estudio desecha la primera parte, como usted dice, se pensaba que primordialmente era este casco como de jugador de fútbol americano tal vez, pero más perfecto, más hecho, que hacía que el cerebro no tuviera esta problemática del golpe, de la inflamación, que como usted dice bien, sí hay un poco de eso, pero es bastante más complejo lo que sabemos en este momento. Mucho más complejo y se parece mucho, qué bueno que dice usted del fútbol americano, porque se parece mucho a otros deportes. Hay 3 mecanismos clave para entender cómo es que no se lastiman los pájaros carpinteros a la hora de percutir en la madera. Primero tengo que decir que percuten por 2 razones. Una es para buscar larvas de escarabajo adentro o después de la corteza del árbol, y la otra es para comunicarse, y hay distintas tonadas y distintos toquidos con distintos mensajes. Para entender ahora los mecanismos clave de este carpintereo, digámosle así, de este martilleo, hay 3. Uno es la propulsión y la rigidez. Esto quiere decir que el principio de empuje hacia adelante no solo viene del cuello del pájaro carpintero, como se pensaría, sobre todo por los metaleros, ¿no? Como si estuviera haciendo un headbang. Así es. Pero viene de los músculos flexores de la cadera y los músculos frontales del cuello que impulsan todo el cuerpo. Si lo piensa en una analogía con los deportes y piensa en un pitcher, hay que pensar si el pitcher lanza con el brazo o el pitcher lanza con el cuerpo. Y entonces uno se acuerda de la figura en el montículo y cómo alza la pierna para llevar todo el cuerpo a dar la fuerza suficiente para que el brazo acabe el movimiento. Más o menos esto pasa cuando el pájaro carpintero utiliza la cadera, los músculos flexores de la cadera y los músculos frontales del cuello para impulsarse todo. Luego hay una amortiguación integral. Esto es un conjunto de otros músculos que actúan para darle rigidez al esqueleto en el momento del impacto. Los músculos del abdomen se tensan y estabilizan todo el torso del pajarito. La cola se fija como soporte contra el árbol, hace una especie de ancla, y los músculos de la base del cráneo se afianzan para bloquear la unión cabeza-cuello. El artículo, que es de Science News, lo explica de manera muy bonita y hace una analogía con el martillo. Cuando nosotros martillamos algo, no es solamente que la fuerza se transmita desde la cabeza del martillo hasta la cabeza del clavo y luego vaya hacia el lugar en donde vamos a clavarlo, sino que la rigidez de los músculos de la mano, sobre todo el antebrazo, hace que se amortigüe este golpe en todo este cuerpo percutor que va desde el antebrazo hasta la cabeza del martillo. Y luego hay un sistema sincronizado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el ave se transforma esencialmente en un martillo viviente. Y el poder Así es. nace en la parte inferior del cuerpo, otra vez, como el antebrazo. Pasa a través de un torso rígido y se transmite directamente al pico. Acuérdense que empieza con el movimiento de los músculos de las caderas. Incluso la respiración se sincroniza, y si van ustedes al enlace de Science News que pondremos en los comentarios, pueden oír una recreación de esta sincronización de la respiración. Hay una pequeña exhalación que ayuda a volver más rígido el núcleo en el instante preciso del golpe. Y otra vez podemos hacer analogía. Acuérdense de los tenistas y cómo gritan cuando le pegan a la pelota. Lo que hacen es darle más rigidez a todo el golpe. Es exactamente lo que están Doctor, haciendo. Doctor, el movimiento también es muy, en la parte del impulso, no solamente del recibir el golpe, usted lo dijo como un pitcher, pero también es muy parecido a lo de un boxeador humano, que a la hora de tirar el golpe se ancla también con las piernas, hace un movimiento de torso, y la mayoría de la potencia que lleva es del tren inferior y la misma complejidad muscular que absorbe el golpe al momento de pegar. Esto hace como del pájaro carpintero, un atleta muy refinado en el mundo animal, doctor. lo es, doctor. Es un atleta del mundo animal que además se mueve a grandes velocidades. No sé si recuerde usted el número de veces que puede percutir por minuto. Yo ahorita se me borró el cassette. Lo Como podemos doscientos buscar. cincuenta veces por minuto, doctor. 250 veces. 250 veces por minuto. doscientos Nada más cincuenta imagínese veces por minuto. cuántas veces puede usted darle a un martillo en un minuto.
A un clavo, perdón. Bueno, a un martillo quisiera nunca, pero yo creo que mi martilleo por minuto yo creo que viene siendo como unos 20, 30, doctor. Es lo que y duro martillando como unos 3 minutos máximo, doctor, también me canso. Sí, se cansa el músculo. Y aquí es Así donde es. yo le ofrezco, para cerrar esta nota y pasar a la nota de los seres humanos, una comparación entre el pájaro carpintero, digámosle un martillo biológico, contra el martillo de carpintero, que es una herramienta inanimada. Ahora ¿Sí? estoy hablando de un humano como San José. Podemos, 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 hablando de creacionismos, podemos hablar de tres características: la desaceleración, la fuerza de impacto y la frecuencia de golpe. Entonces, en la desaceleración, nuestro pájaro carpintero la maneja con la estructura ósea, con estructuras esponjosas especializadas y los músculos de los que ya hablamos, que actúan como amortiguadores biológicos. En el martillo del carpintero está manejada por la rigidez del mango y el brazo humano que absorbe el impacto con todos los músculos. Luego, la fuerza del impacto. En el pájaro carpintero se distribuye por la cabeza y viaja hacia el resto del cuerpo para prevenir lesiones cerebrales. La fuerza es hasta de 1200 gravedades. 1200 por 9.8, para que se den una idea de los metros sobre segundo. Ay, nomás En el humildemente. martillo, humildemente, la fuerza en el martillo del carpintero se transfiere principalmente desde el punto de contacto. O sea, la cabeza del clavo, y por eso el clavo acaba clavado, valga la redundancia, ¿no? Toda esa fuerza va hacia un solo punto, que es la punta del clavo. Y la frecuencia del golpe es muy alta, que es lo que platicábamos hace un momento, para el pájaro carpintero, más de 20 golpes por segundo. Usted dice 250 por minuto. Para un carpintero que está clavando un clavo, es muy baja la frecuencia del golpe porque requiere tiempo de recuperación muscular humana, ¿no? Para todas y todos los que nos escuchen que hayan ido al gimnasio, verán que mientras menos esperes entre serie y serie de repeticiones, pues muchas menos repeticiones podrás hacer y con mucho menos peso te las podrás ingeniar. Entonces los músculos se cambian. Y con eso lo dejo, con esta nota, recordando que todo es parte de la evolución y que es a partir de los pájaros carpinteros más exitosos, haciendo lo que hacen, comunicándose, trayendo comida y atrayendo parejas, que se seleccionaron los pájaros con estas características, como las conocemos y hemos comentado. Sí, doctor, aparte es un buen caso para el tema del proceso evolutivo porque es un ser viviente que tiene unas características muy únicas, ¿no? Siempre llama mucho la atención y podemos tratar de buscar el proceso evolutivo, la necesidad que le lleva a tener estas características que se ha dado con el paso de los años para que sea cada vez más eficiente y que la ingeniería de la vida le haya buscado para ser cada vez mejor atleta en su disciplina, doctor. Pero bueno, la segunda nota ya nos vamos a meter, como decían, me gusta mucho esto que decían los jesuitas, que vamos de lo general a lo específico, y ahorita estamos hablando como del mundo animal, pero ahora vamos a hablar de algo que pasó precisamente con la especie que nos atañe, doctor, el ser humano. Vamos a hablar de cómo el ser humano busca o cambia su forma de andar de cuatro patas, andar de manera bípeda, de caminar erguido, y caminar erecto, para lo que esta también última semana se acaba de abrir un estudio donde nos comentan cómo esta compleja situación que al principio parecía con cierta adversidad para el proceso provechoso del ser humano, pero que terminó siendo algo ventajoso para el hombre, doctor. Así es, y para la mujer también, doctor, no están de Y discriminar para, bueno, ustedes. el hombre como el hombre como especie, doctor, por favor. El ser No me humano, diga que empecemos a hablar con ellos, el ser doctor, ellos. humano, doctor. Finalmente las hembras Hombres y son las que mujeres, seleccionan. mexicanos Las y hembras, mexicanas. permítame, las hembras son las que seleccionan. Si vamos a decir el hombre, le estamos quitando mucho mérito a las hembras de la No, especie. doctor, por favor, respete el lenguaje, doctor. Cuando se dice hombre, se puede decir para la especie humana, doctor, por favor. No, ya no, ya no. Ahí difiero respetuosamente. Pero clavémonos en otras cosas, doctor. El ser humano, No, ¿qué le doctor, no lo cuesta? permito, doctor. La cera humana y el ser humano. Y el El ser ser humano. humano y el ser humano. Bueno, le voy a decir, siempre es muy fascinante hablar de la evolución humana, más que nada si tenemos en cuenta algo que Stephen Jay Gould adelantó en un artículo muy bonito que se llama Las enjutas de San Marcos. Al principio empezamos a hablar del creacionismo y cómo cada día permea más en nuestras estructuras educativas. Permea porque hay gente que no puede creer que haya una creación tan perfecta, pero es ahí en donde entran las enjutas de San Marcos. Stephen Jay Gould lo pensó viendo el techo de la Catedral de San Marcos y viendo cómo las enjutas, estas traves que se cierran, formaban espacios en donde el muralista dijo,
entre este espacio, pues voy a hacer un mural. La arquitectura de la catedral no estaba pensada para que hubiera esos murales, pero la configuración ulterior es la que permitió que existieran estos espacios. ¿Qué le quiero decir con todo este rollo? Que las cosas en la evolución no están pensadas nunca, y que algunas que parece que están diseñadas para, solamente son explicaciones teleológicas de lo mismo, darle la vuelta y hacer un razonamiento circular. Uno de los ejemplos más conocidos es la nariz. Yo podría decirle a usted, que está igual de cegatón que yo, que la nariz es para detener los lentes. Y entonces eso es símbolo de que hay un diseño inteligente y alguien dijo, no, pues estos necesitan lentes y pues hay que ponerles una nariz para que los detenga. Pero si el diseño es tan inteligente, ¿por qué necesitamos lentes en primer lugar? Si el diseño es tan inteligente, ¿por qué después de 4 millones de años de seres humanos tenemos un apéndice que no sabemos muy bien cómo para qué sirve y del cual podemos desprendernos y seguir viviendo sin muchas complicaciones? Ujú. Hay muchas otras. ¿Por qué? Porque comemos y respiramos productos que están tan cerca y ya hace tan peligroso que hagamos una cosa y la otra al mismo tiempo. Muchas personas pueden morir ahogadas comiendo. De ahí Así que se es, hayan así es. inventado maniobras como la Heimlich, que nunca fue experimentada en seres humanos, sino en perros. No sé si usted sabía esto. No crean en la maniobra Sí, Heimlich. así es. Doctor, Y yo otras cosas como... Yo en mi rutina de comedia stand-up, doctor, tengo un beat donde hablo sobre un argumento a favor y en contra de Dios y del diseño inteligente por el hecho de que exista la caca, las heces fecales, doctor. Luego se lo haré saber. Pero no es muy distinto a lo que le estoy diciendo. Luego En nos invita efecto, a su stand-up. así Pero es, así es. imagínese que el canal de parto está junto al canal de evacuación. Eso no es diseño En efecto. inteligente en lo absoluto. En lo absoluto. Así es, o sea, porque hay que evacuar si es tan inteligente el diseño, ¿no? Fuera mucho más fácil que no hubiera evacuación. Que se reabsorbiera todo. Pues sí, claro. Así es, Estaríamos así es, así es. menos a la expectativa de un depredador cuando tenemos que aventar la basura. ¿No hay alguna manera que exista un creador todo inteligente, señor todo inteligente, y que exista la caca, doctor? No la hay. Bueno, o sea, si existe este ser inteligente e hizo la caca, nos dio horas y horas de comedia, doctor. También tiene que ver que hay inteligencia en eso. En efecto. Tiene razón, tiene razón. Pero bueno, lo que quiero decir con todo esto que le acabo de comentar es que a veces cambios muy pequeños en el genoma hacen diferencias muy grandes en el animal que va a salir a partir de ese cambio con respecto al animal que no tenía ese cambio en el genoma. Y una de estas cosas pasa en nuestra cadera y pasa con el bipedalismo. El bipedalismo es la característica que define a los humanos. Se hizo posible gracias a estos dos cambios genéticos muy minúsculos que remoldearon la pelvis de nuestros ancestros. Si pensamos en la pelvis de otros simios, de otros grandes simios como el chimpancé, tienen el ilion, que es esta cosa que parece que hace una vasija, Sí, lo que está hacia los muy laditos. largo. Llega El casi hueso hasta la mitad ilíaco. de la espalda. El hueso ilíaco, donde uno recarga los bracitos cuando se hace el Así paradito es. de Peter Pan. Así, coquetón. Ajá, coquetón Peter Panesco. O de Superman sí cierra los puñitos. Así es. Ese llega casi hasta la espalda en los chimpancés y con nosotros es muy cortito y mucho más ancho. Y entonces la pelvis humana es fundamentalmente diferente a la de otros primates. Ya le dije, es corta y ancha, es una estructura necesaria para el equilibrio al caminar sobre dos piernas. Ahí puede ver a Slot. Mírelo allí con nuestro modelo. Muy bien. Ahí está la pelvis, doctor. Ahí está. Ahí está, exactamente. Ahí. Gracias, Slot. Gracias, doctor. El A sus primer órdenes. cambio es una reorientación muscular. Una de las alteraciones genéticas provoca una rotación de 90 grados en el ilion, en la parte superior de la pelvis, ahí donde pone uno las manitas cuando se para como Peter Pan. Y esta rotación reorienta los músculos que antes impulsaban el cuerpo hacia adelante, como en los cuadrúpedos y como en los otros primates mayores. Y ahora, con esta modificación, se estabiliza el cuerpo lateralmente, permitiéndonos mantenernos erguidos. Los otros primates mayores no pueden estar erguidos por mucho tiempo y si los ve, están como inclinados hacia adelante todo el tiempo por lo largo de esa pelvis y por la configuración muscular. El segundo cambio es un retraso en la osificación. El segundo cambio genético afecta el tiempo de desarrollo. Se descubre entonces que el cartílago de crecimiento de la pelvis humana tarda más en osificarse. Por eso sabemos que es un cartílago de crecimiento. Por eso lo usamos como un Así es. proxy para saber cuánto van a crecer más los niños. Así es, en efecto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que tarda en convertirse en hueso, tarda más que en otros primates. El tiempo extra permite que el ilion se expanda y adquiere esa forma ancha y acortada
tan común a las letras del reggaetón antes de endurecerse. ¿Qué podemos concluir? Pues primero que el reggaetón hace oda a las caderas y luego que los cambios son grandes mutaciones, no son grandes mutaciones, perdonen. Vamos a empezar otra vez. ¿Qué podemos concluir? Primero que el reggaetón hace oda a las caderas y segundo que los cambios no son grandes mutaciones, sino sutiles interruptores biológicos que controlan la actividad de genes que ya existe. Reesculpen con este cambio en la Así actividad de es. los genes la anatomía para pasar de una postura de escalada y de 4 patas a una locomoción bípeda estable. Este Así es. hallazgo nos proporciona evidencia concreta sobre cómo la selección natural actuó sobre el desarrollo esquelético e impulsó la evolución humana. Aquí pasa algo muy interesante, porque las caderas más anchas pudieron haber pavimentado el camino para un canal de parto más ancho que Ajá, permitió sí. para la evolución de bebés con cerebros más grandes. Órale, Es qué interesante, doctor. una pregunta Qué teórica padre. muy interesante, Okey, sí, claro. pero viene con el dilema obstétrico y del bipedalismo. Mientras nosotros somos bípedos, tenemos una cadera muy angosta. Y esta cadera humana ha hecho que haya dos presiones de selección que se tienen que negociar. Las dos son opuestas. La necesidad de caminar y la necesidad de tener un cerebro grande. ¿Qué es lo que hizo la evolución para negociar estas dos características de los seres humanos? Dejar que los bebés, las larvas humanas, se desarrollaran afuera de la mama. Si usted ve cuando nace un chivatito o cuando nace un caballo, Cualquier otro animal cualquier otro que animal, es pero en casi, casi estos instantáneamente independiente, ¿no? Y el ser humano tarda muchísimo en tiempo en ser independiente de la mamá. exactamente, por eso le digo larvas humanas, están todos enrollados, Así parecen es. unos, unas larvitas Sí, así que se sí, van sí, sí, feitos, trasladando así. No así, hay no hay y hay bebés que bonitos, cuidarlos mucho tiempo. Podemos así es. cuidarlos mucho tiempo gracias también a otra característica evolutiva que tenemos, que es el instinto gregario, que nos permite estar siempre en grupo y que favorece Así es. a los grupos humanos que están juntos. Esto se Oiga, hace doctor, y evidente de dos maneras. estos cambios también, antes de que pase para lo que nos va a comentar, se manifiesta, como bien lo dijo usted, en la forma de la pelvis, la forma de la columna, esta parte de la forma de la S también que cambia, el fortalecimiento de ciertos grupos como los glúteos y las pantorrillas, y el mismo pie que se hace también más diseñado para el andar bípedo, ¿no? El andar 2 pies, que es lo que Sí, es claro. cosas que cambian dentro de la mano de eso, ¿no? Y eso otra vez nos lleva al reggaetón, porque los bípedos son los únicos que tienen glúteos. Y las canciones de reggaetón son otra oda a esta parte del cuerpo humano. Así es, Entonces, así es, así lo que es. queremos decir en este episodio de Tridimensional es que toda la evolución está destinada a favorecer el reggaetón. Vean a Bad Bunny en el Super Bowl. Muchas gracias. No, Y a Daddy Yankee, y a Daddy Yankee. Pero fíjate y a también, Daddy Yankee. doctor, ahorita usted comentando sobre el proceso evolutivo y las ventajas y desventajas que tenía el hecho esto de la cadera y el impacto en el desarrollo cerebral más grande, pero que, o sea, el costo es este, pero ¿cuál es el precio que tiene que seguir el bebé siendo dependiente de la mamá por más tiempo y de la misma sociedad? Pero también hay cosas que era como que muy en el momento, ¿no? Que caminar en 2 piernas primero era un riesgo porque en esa etapa como primitiva animal hacía el andar más inestable, más lento al principio y peligroso frente a los depredadores que había en el momento, que era de lo primordial, ¿no? Que era sobrevivir. Pero las ventajas fueron que también se veía más lejos, o sea, al estar en 2 pies, Ujú. en 2 piernas, liberar las manos, que eso a su vez también ayudó muchísimo en el proceso evolutivo, consecuente a esta parte, viajar largas distancias con menos energía y transformar nuestra relación con el entorno, que a su vez eso hizo el círculo virtuoso con el mismo desarrollo de un cerebro más grande. Exactamente, son cambios que se montan sobre cambios para generar nuevas conductas y al final nuevas especies. Dice usted, pudimos pararnos, cuando uno vive en un pastizal es necesario pararse en dos patas y ver si viene un depredador o ver en dónde hay carroña que me pueda robar para comer, ¿no? Así Porque es, mucho así tiempo es, así fuimos es. carroñeros. Y cuando liberamos las manos y tuvimos un cerebro un poquito más grande, nuestro cerebro no es más grande que el de los chimpancés hasta hace 1.7 millones de años. Pero cuando liberamos estas manos completamente, las pudimos empezar a trabajar. Y cuando nos empezamos a trabajar, hicimos herramientas, gobernamos el fuego, sobre todo Homo erectus, ¿no? Que es un primate que nos antecede y que hizo casi todo lo que es humano. Y cuando tuvimos estas herramientas y el fuego, pudimos cuidarnos mejor de los depredadores. Y cuando pudimos cuidarnos mejor de los depredadores, tuvimos más tiempo para pensar.
Y eso es lo que Mire, realmente doctor. nos hace humanos. Déjame decirle una última cosa, porque se me va a ir el rollo. Ok, eche. Le decía que hacemos las cosas en grupo de manera gregaria. Una de las que hacemos es cuidar a los bebés, que eso también tiene que ver con cómo las hembras de nuestra especie tienen una menopausia muy alargada o viven más bien mucho tiempo después de la menopausia, a diferencia de hembras de otras especies. Eso es porque la hipótesis de la abuela dice que nos ayudan a cuidar a los bebés las abuelas. Y es cierto, ¿no? La alopaternalidad existe y nos da muchas ventajas con respecto a otros primates. Pero la otra de este instinto gregario y de nuestra manera de vivir en grupo es que somos la única especie que conocemos que tiene un parto asistido por otros individuos de esa especie. Sí, sí, claro. Tiene razón. Y No que lo había pensado. también es producto de estas cabezotas, de las larvas humanas. Hacen un parto muy difícil y tiene que ser asistido. Sí, que a su vez ya los humanos hemos asistido de repente a otras especies en el parto, ¿no? Y nos metemos y les ayudamos. Pero le iba a decir, ahorita usted comentó algo que le puede ayudar a toda nuestra audiencia a salirse de aquel momento donde a uno le llegan y le dicen, sí, a ver, es como el dilema del huevo o la gallina, ¿qué vino primero? Entonces, es muy claro, doctor, la teoría de la evolución y la ciencia nos da una respuesta muy clara. ¿Qué vino antes, el huevo o la gallina? Doctor, lo que vino antes fue el huevo, porque ese Así huevo es. lo puso un animal muy similar a la gallina, pero que no es una gallina. O sea, no es como que el proceso evolutivo se da mientras vamos caminando, ¿no? Así, y ya cambié y ya soy otra cosa. Si no se da en un proceso de generación en generación, entonces para que existiera esta gallina, tuvo que venir de un animal muy similar a la gallina, que pasó en ese proceso evolutivo en el momento en que fue primero un huevo. Así es. Y en específico el huevo amniota, doctor. Un huevo encerrado en un cascarón que tenía nutrientes ya dentro del huevo mismo, ¿no? Lo que conocemos como la yema. Y ciertamente las fuerzas de la evolución, que son cuatro, la mutación, que es lo que pasa en el caso de la cadera, hay una pequeña mutación que no cambia todo el genoma, sino que hace que codifique distinto la forma de la pelvis, introduce estas variaciones genéticas. Es la materia prima de la evolución. Luego hay flujo genético, la migración, que mueve alelos que tiene una población hacia una población que no las tiene. La deriva genética, que son cambios aleatorios en la frecuencia de estos alelos, se notan en poblaciones pequeñas, y la más fuerte de todas, a la que usted ha hecho referencia indirectamente ahora, con la posición erguida, con el uso de las manos, la liberación y el uso de las manos, la selección natural, que Así es, no es doctor, así. aleatoria. Es un mecanismo que premia las adaptaciones que mejoran la aptitud del organismo en un entorno dado. En este caso, han premiado a estos pájaros carpinteros que no se lastiman sacando las larvas que están comiendo de la corteza, y en este caso premia a un mono desnudo que decidió ser bípedo un buen día, o que de repente un buen día se vio siendo bípedo. Doctor, pues muchísimas gracias. Excelente episodio de Tridimensional, el episodio número 5. Si usted no ha visto los demás, búsquele por aquí en nuestro YouTube y él los va a ver. Si usted es tan gentil y le gustó ese episodio, compártalo, denle like, suscríbase y dígale a todo mundo que existe un podcast muy divertido donde hablamos de ciencia. Su amigo, el doctor Nemer Narchi, y su amigo, el matador Calderón. Aquí listos. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Hoy grabamos en lunes porque es día festivo y Así esperemos es. que nos dé mucha suerte. Doctor, le mando un afectuoso abrazo a donde quiera que usted esté en este mundo. Igualmente, felicidades a todas las personas que celebran el onomástico de Anif de la Rep y que hayan nacido en 20 de noviembre. Por último, faltó decir, toquen la campanita. Adiós, Slot. Toquen la campanita. Buenas Saluden, Slot. noches. Nos vemos. Les mando un fuerte abrazo y beso y Slot les dice